Bueno, hola, buenas tardes. Llegamos ya a la recta final de este curso. Bueno, me gustaría agradecer antes de... Bueno, vamos a ver los últimos 3 casos. Os animo a que os quedéis hasta el final porque son los 3 muy interesantes. Y nada, antes de empezar me gustaría agradecer a la organización el esfuerzo que ha realizado para que esta reunión se haya podido llevar a cabo. Sabemos que no ha sido fácil. Y también, en segundo lugar, me gustaría también felicitar a todos los ponentes porque hay que decir que todos lo habéis hecho muy bien y os habéis adaptado muy bien a este formato online que también a veces cuesta un poco. Y sin más, os presento a los últimos 3 casos, que son... El primer caso es el caso número 15 y es un caso de un Good Pasture atípico que presentan nuestros compañeros de Pamplona. El caso número 16 viene de Portugal y es un caso de overlap entre un lupus y una vasculitis ANCA relacionada. Y por último, el último caso es un caso muy interesante que presentan mis compañeros de Bellvitge, a los que animo a que os quedéis hasta el final, de una recidiva de una enfermedad rara que se diagnosticó en el injerto. Y sin más, si queréis, podemos empezar. Buenas tardes, mi nombre es Nacho Lorenzo y soy residente de la Clínica Universitaria de Navarra. Y junto con la doctora Loreto Fernández del Complejo Hospitalario de Navarra presentaremos nuestro caso titulado Revisitando el síndrome renopulmonar a propósito de un caso inusual. Nos remiten desde atención primaria a un paciente de 35 años, con edemas e hipertensión, además de deterioro leve de la función renal con orina patológica, presentando proteinuria y hematuria. Como antecedente de interés, el paciente era fumador, hipertenso de nueva aparición, dislipémico y obeso. En la entrevista nos comenta que se encontraba muy cansado desde hace un mes, que notaba las piernas más hinchadas y que tenía orina más oscura. En la exploración física objetivamos una hipertensión arterial con presión arterial de 156/92 y edemas malleolares con fobia. Dentro de las exploraciones complementarias, aquí se muestran los datos más relevantes de las analíticas, tanto en orina como plasmático. Dentro de la plasmática, cabe destacar un deterioro leve de la función renal con una creatinina de 1,3 con filtrado de 58, un colesterol total elevado y una albúmina y proteínas totales descendidas. En orina llamó la atención la proteinuria en rango nefrótico con un cociente de albúmina-creatinina superior a 4,5 gramos y una hematuria de incontrolable número de Matías. En cuanto al estudio inmunológico, únicamente destacó IgG baja y el resto fue normal. Las serologías víricas fueron todas negativas. Se realizó ecografía en la que se apreciaron unos riñones completamente normales y, dado que nos encontramos ante un síndrome nefrótico con hipertensión y microhematuria, se programó una biopsia renal. En la biopsia renal se obtuvieron 2 cilindros que englobaban un total de 14 glomérulos. Ningún glomérulo estaba esclerosado y tenían una morfología que veremos ampliada más adelante. A nivel túbulo intersticial se apreciaban algunas áreas de infiltrado inflamatorio linfocitario ligero de tipo crónico con pequeños focos de fibrosis intersticial y atrofia tubular. Prácticamente todos los glomérulos mostraron este patrón que veis en la imagen, membranoproliferativo típico, con hipercelularidad importante, contornos lobulares y las luces capilares prácticamente colapsadas. En esta imagen también llaman la atención, a nivel de los túbulos, células vacuoladas tipo Foam cells típicas en pacientes con proteinuria importante o síndrome nefrótico. Además, se observó proliferación extracapilar en un 30% de los glomérulos, sin imágenes sugestivas de necrosis fibrinoide, como observamos en la tinción de PAS. En la tinción de plata podemos ver mejor las semilunas, que eran muy celulares. Y, desgraciadamente, como ocurre en otras ocasiones, no tuvimos material en ese momento para la inmunofluorescencia, ni tampoco, por ende, para la microscopía electrónica. Se nos quedó más o menos la cara del personaje que veis en la imagen y concluimos en que en el diagnóstico de momento era de glomerulonefritis con patrón membrano proliferativo. Eso nos llevó muchas dudas. Revisamos el cuadro de las principales causas de este patrón y, en principio, nos pareció que podíamos descartar las causas infecciosas, las enfermedades autoinmunes. El paciente no tenía gamapatías monoclonales. Sí que es cierto que, aunque hay enfermedades mediadas por complemento, el complemento sérico era normal. Descartamos otro tipo de patologías autoinmunes y concluimos en que podía tratarse de una forma idiopática. Por este motivo, decidimos iniciar tratamiento con corticoides endovenosos. Durante la administración del segundo ciclo de
corticoides, el paciente refiere algo de disnea y tos seca. Eran poco llamativas y el paciente estaba saturando al 93%, por lo que decidimos realizar una radiografía de tórax urgente, que sorprendentemente nos mostró un infiltrado algodonoso bilateral en ambas bases y campos medios. Y estábamos en 2018, con lo cual ni nos planteamos el tema del COVID. En el TAC vimos una imagen pulmonar con infiltrados alveolares bilaterales que, como correspondía a la radiografía previa. Por lo tanto, contactamos con neumología, que realizó una broncoscopia urgente, objetivando una hemorragia pulmonar activa, e inmediatamente después el paciente fue trasladado a la UCI. Si volvemos a nuestra flecha temporal, vemos que tras el episodio de disnea y tos, ingresamos al paciente en la UCI con un nuevo diagnóstico, síndrome renopulmonar. Seguimos con los bolos de corticoides. Se inició la plasmaféresis y tratamiento con ciclofosfamida. Los anticuerpos ANCA y antimembrana basal fueron repetidamente negativos. Sin embargo, se insistió al laboratorio por la alta sospecha. Gracias a que teníamos muestras previas almacenadas en el biobanco, como estamos haciendo al diagnóstico de todos nuestros pacientes glomerulares, se pudo a posteriori remitir una muestra a un laboratorio externo para ampliar el estudio de anticuerpos anti-MVG. El paciente estuvo en la unidad de cuidados intensivos un mes. Precisó ventilación mecánica por síndrome de distrés respiratorio, politransfusiones y además fármacos vasoactivos a dosis bajas y terapia de reemplazo renal continuo para manejo de medio interno, aunque cabe destacar que conservó la diuresis durante todo momento. A la alta planta se mantiene con tratamiento diurético debido a que el paciente estaba muy edematoso, con buena respuesta y con función renal estable, con creatininas en torno a 2,5 miligramos de decilitro, y es dado de alta a las 3 semanas. En el seguimiento ambulatorio, el paciente mantiene insuficiencia renal leve con creatininas en torno a 2 miligramos de decilitro, hematuria y síndrome nefrótico, por lo que nos hace plantearnos realizar una nueva biopsia. La segunda biopsia renal se hizo sobre todo con el objetivo de obtener material para la técnica de inmunofluorescencia. No tenemos muchas imágenes, pero sí que vemos en esta de la pantalla que todos los glomérulos mantenían el patrón membrano proliferativo que habíamos visto en la primera biopsia. Además, persistía el infiltrado inflamatorio y también las células que hemos descrito antes, tipo foam cells, que eran positivas en la inmunohistoquímica para la adipofilina. Por suerte, obtuvimos el material para la inmunofluorescencia que reveló un patrón lineal IgG positivo en membranas basales glomerulares y también tubulares, por lo cual concluimos en que se trataba de una enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Por otro lado, nos llegaron los resultados del estudio de anticuerpo anti-MVG ampliado realizado por el laboratorio externo. De forma interesante, se puede observar la presencia de unos anticuerpos anti-MVG atípicos especiales por estos motivos. El primero de ellos es que reaccionaban con un epítopo estructural del puente sulfilimina del dímero lineal desnaturalizado por calor de la cadena alfa-3,4,5 del dominio no colaginoso del colágeno tipo 4. Además, no se reconocen estos antígenos con los kits comunes de ELISA y no son de la subclase IgG4. Por todo lo previo, concluimos que se trataba de una enfermedad por anticuerpos antimembrana basal atípica. Pasando a la discusión, sabemos que la enfermedad anti-MVG es una enfermedad prototipo autoinmune, con las siguientes características: síntomas prodrómicos inespecíficos que pueden verse en otras muchas patologías como malestar, fatiga, pérdida de peso, febrícula, una glomerulonefritis rápidamente progresiva que generalmente cursa con fallo renal agudo o ligúrico con necesidad de hemodiálisis y hasta en un 60% de los casos suelen cursar con hemorragia pulmonar. En cuanto a la anatomía patológica, hay una formación de semilunas masiva en torno al 90-100% de los glomérulos y depósito de anticuerpos en la membrana basal glomerular diagnosticada mediante inmunofluorescencia. Estos anticuerpos fueron descritos por primera vez en 1967 por el grupo de Boston en el que se encontraba el conocido Dr. Glashock. Como sabéis, la membrana basal glomerular está formada fundamentalmente por una red de colágeno tipo 4. El colágeno tipo 4 está formado por hexámeros de las triples hélices de las cadenas alfa-3, alfa-4 y alfa-5 unidas a través de los dominios no colaginosos por puente de sulfilimina. En esta imagen podemos ver cómo los anticuerpos anti-MVG tienen predilección por el dominio no colaginoso de la cadena alfa-3, que es el que detecta los kits habituales de ELISA. Los anticuerpos reconocen una zona específica de la molécula, llamada epítopos. Los típicos son el EA y el EB, del dominio no colaginoso de la cadena alfa-3. Para que los anticuerpos reconozcan los epítopos, estos deben ser expuestos y por ello precisan cambios conformacionales como la disociación de los puentes sulfilimina.
existen algunos autoanticuerpos que pueden inducir per se este cambio conformacional. Además del papel de los linfocitos B y T en la etiopatogenia de la enfermedad, también el tipo de HLA parece estar implicado. Se ha mostrado que inmunizando con el antígeno de Budd-Pasteur a ratones transgénicos con HLA-DR15 se induce la enfermedad, promoviendo una respuesta linfocitaria T-helper y posteriormente beta, que es la productora de los autoanticuerpos. Mientras que si el antígeno presentado es mediante el HLA-DR1 se induce una respuesta protectora o de autotolerancia T-reguladora. Hasta el momento solo hemos hablado de la forma típica de la enfermedad, pero hay una serie de variantes, como en nuestro caso, como son la nefritis post-trasplante y la enfermedad de Alport. La enfermedad doble positiva en la que tiene ANCAS y anti-MBG. La variante de afectación pulmonar aislada en la que no hay deterioro de la función renal, aunque hay alteraciones urinarias. También existen casos superpuestos a glomerulonefritis membranosa que suelen tener antiplados R negativo y otros debido a las inmunoterapias. ¿Y qué tienen de diferente estas variantes? Pues sobre todo las características clínicas e histológicas. Dentro de las clínicas hay que destacar que no se detectan mediante los kits habituales de ELISA y que suelen tener un curso más benigno. Y en cuanto a los patrones histológicos, vemos que son patrones diversos, como podemos ver en la diapositiva. En cuanto a la negatividad de los anticuerpos circulantes mediante los test habituales, pueden ocurrir por el bajo nivel de anticuerpos o porque la variante de subclase o clase de IgG no sean las habituales. También puede ocurrir que los anticuerpos no vayan contra los epitopos habituales, sino contra otros. Y existen algunos que solo son detectables mediante unas técnicas más sensibles. Existen pocas series de casos atípicos. En este estudio retrospectivo de la Clínica Mayo de 2016 nos exponen las características clínicas y patológicas un total de 20 pacientes. Frente a las formas típicas, cabe destacar que estos pacientes tienen un deterioro lento y progresivo de la función renal, hematuria y proteinuria en rango nefrótico, y no se detectan anticuerpos antimembrana basal. Los hallazgos anatomopatológicos son diversos, entre ellos patrón membranoproliferativo. Nuestro paciente comparte estas características excepto la hemorragia pulmonar, que en esta serie está ausente. Esta es otra serie publicada más recientemente por un grupo chino que recoge 19 pacientes. 17 de ellos son varones, jóvenes con presentación clínica típica similar al previo. Sin embargo, destaca que hay 3 casos con afectación pulmonar, como en nuestro caso. Dentro del tratamiento, tenemos que destacar que solo hay que retirar anticuerpos o evitar su producción. Bueno, ¿y qué pasó con nuestro paciente? Pues nuestro paciente actualmente está con una creatinina de 1,4, un filtrado glomerular de 63, proteínas normales, albumina creatinina de 165 y sin hematuria. Conclusiones. La enfermedad por anticuerpo antimembrana basal atípica es diferente tanto clínicamente como a nivel anatomopatológico de la forma clásica. La biopsia renal es fundamental en el diagnóstico. Un test negativo para anticuerpos antimembrana basal no descarta la enfermedad, ya que hay un 5% de casos negativos debido a anticuerpos atípicos. Los anticuerpos detectados en nuestro paciente son especiales por diversos motivos. Reaccionan frente a un epítopo estructural del dímero lineal alfa 345 del dominio colaginoso del colágeno tipo 4 y no reconocen los epítopos clásicos. Además, no son IgG4. El patrón membranoproliferativo en la biopsia y el curso lento y más benigno inicial de nuestro paciente es habitual en la enfermedad típica. Sin embargo, nuestro paciente presentó hemorragia pulmonar, hecho poco común, aunque descrito. Rebiopsiar al paciente e insistir en el estudio de anticuerpo antimembrana basal nos lleva a un diagnóstico definitivo y creemos que una revisión de casos a nivel glosal de esta patología típica puede ser de interés para caracterizar mejor esta variante aparentemente más indolente. Muchas gracias. Good afternoon. Thank you for having us. My name is Ana Gaspar. I'm an intern of nephrology, and I'm here with Dr. Rita Manso, who's a pathology specialist, and together we're going to present a case of lupus and ANCA vasculitis overlap syndrome. Our patient is a 47-year-old Black woman with no previous medical history who presented with complaints of headache, high blood pressure. Her physical exam, apart from the high blood pressure, was unremarkable, and she maintained urine output. Her laboratory workup showed anemia, elevated sedimentation rate and ferritin, a serum creatinine of 8.2 with an unknown baseline creatinine, an occasional urine with hematuria and albuminuria of 3 grams, 3.9 grams, and a 24-hour proteinuria excretion of 2 grams.
Her immunological workup showed an elevated IgG with no evidence of a monoclonal protein. Her ENA antibody was positive and RNP as well. She also had an ENCA positive antibody, and the remaining study was negative. She was admitted to the nephrology ward for the need of orange RTT, and we proposed to do a kidney biopsy. The renal biopsy involved 44 glomeruli, 10 of them with cellular crescents and 14 with fibrocellular crescents. There was also a tubular necrosis pattern-like and a moderate inflammatory infiltrate in the interstitium, composed mainly by lymphocytes and plasmocytes. We could see some arteriolar hyalinosis. There was no vasculitis in arteries and no significant interstitial fibrosis or tubular atrophy. The silver stain showing the cellular crescent with collapse of the glomerular tuft. There was some glomeruli with little fibrinoid necrosis. There was little focal and segmental mesangial proliferation. We could observe podocyte hyperplasia too. The silver stain showing the cellular crescent. There was no endocapillary proliferative lesions and no alteration in basal membrane. The immunofluorescence was made in paraffin slice and revealed no deposits. The ultrastructure of the residual tuft of the glomeruli showed a normal cellular tuft with rare leukocytes in capillary lumen, little collapse of the basal membrane, and little effacement of food process. There was rare amorphous and electrodense deposits in the paramesangium. Here, the rare amorphous and electrodense deposits in paramesangium. There were also rare tubular reticular inclusions in the endothelial cells. Here, the food processes were preserved. The patient was diagnosed with an ANCA-associated vasculitis with an MPO antibody and a crescentic GN. She had a total of 55% cellular and fibrocellular crescents. She had a negative immunofluorescence, and on electron microscopy, she had rare electrodense deposits in the paramesangium and rare tubuloreticulaire inclusions. She was started on induction treatment with methylprednisolone, followed by oral prednisolone. She also did plasmapheresis in a total of 6 treatments and was started on IV cyclophosphamide, 15 milligrams per kilo, adjusted to her kidney function. As you can see from this graph, she had a favorable response with consistent decrease of creatinine and albuminuria and disappearance of hematuria. She was discharged after 2 weeks and required only 2 hemodialysis treatments. She was kept on IV cyclophosphamide, achieving full remission around the 4th administration. The treatment had to be suspended due to elevations of liver enzymes, and so she completed in total 5 months of induction therapy. She was later transitioned to maintenance therapy with azathioprine and prednisolone for an extra 4 months, and after finishing 15 months of treatment, the patient was in full clinical and serological remission. During her follow-up on outpatient clinic, she maintained a complete clinical and serological remission. And in December of 2017, she presented with relapse of subnephrotic proteinuria. She complained of arthralgias, had preserved kidney function, and we considered if she had an ANCA-associated vasculitis relapse or a glomerulopathy. The new immunological workup showed, comparing to her immunological workup in 2012, persistence of ENA antibodies and RNP, but also reappearance of DNA, anti-SSA, and other unspecific antibodies. The ANCA antibody was negative, so this excluded a relapse of the ANCA-associated vasculitis. So we decided to perform a new kidney biopsy. Second renal biopsy involved 11 glomeruli, 6 of them with global sclerosis. The glomeruli were preserved without significant proliferative lesion. There was moderate arteriolar hyalinosis,
but there's still no vasculitis in arteries, no significant interstitial inflammatory, nor interstitial fibrosis or tubular atrophy. The glomeruli had little expansion of mesangial matrix with light and segmental mesangial hypercellularity. In the silver stain, there was no significant endocapillary proliferative lesions and no alteration in basal membrane. In immunofluorescence, we could see IgG, tiny granular deposits in the mesangium and in the capillary wall, with similar kappa and lambda light chain deposits. There was no other deposits. Ultrastructure of the glomeruli showed a normal cellular tuft with rare leukocytes in the capillary lumen, with podocyte hyperplasia, with little effacement of food process in relation with basal membrane remolding, where you could see amorphous and electrodense deposits. There was also electrodense deposits in the mesangium and paramesangium. And we could see also rare tubular reticular inclusions in endothelial cells. According to this biopsy, the patient was diagnosed with having lupus nephritis class 2/3, and so we made the diagnosis of lupus. The immunofluorescence was sparse, but in spite of this, it seemed like a logical diagnosis. The tubulo-reticular inclusions were maintained also appeared in the first biopsy. So she was started on an AC inhibitor and hydroxychloroquine, and she was kept on this treatment for 10 months. However, she presented with elevation of albuminuria, and so decided to admit her to start IV methylprednisolone, followed by oral prednisolone, and started also on mycophenolate mofetil. However, due to hepatic toxicity, this had to be discontinued after 3 months. And so she kept the prednisolone for a total of a year, whilst maintaining hydroxychloroquine and the AC inhibitor. And afterwards, she maintained, after suspending prednisolone, she maintained remission of proteinuria and a stable kidney function. Due to the recurrent hepatic toxicity and persistency of elevated hepatic enzymes, she was evaluated in the gastroenterology consultation, and she was diagnosed with a primary biliary cirrhosis. Regarding the lupus and ANCA-associated vasculitis overlap syndrome, it was first described in 2008. It's a rare syndrome. It affects mainly females in the mean age around the second decade. Most cases of the vasculitis are MPO antibody associated, and the vasculitis can present anytime regarding the lupus diagnosis. The presence of ANA antibodies and the tubulo-reticular inclusions on electron microscopy are usually present at the first diagnosis. Regarding the physiopathological mechanisms that are still unknown, we know that ANCA antibodies occur in about 16 to 20% of lupus patients. Lupus and ANCA-associated vasculitis share some features and possibly can be triggered by the same stimuli. It has also been considered that crescentic GN may be a rare variation of lupus nephritis, and that ANCA antibodies may be the driving factor for the crescent formation. Regarding the diagnosis of our patient, she was first diagnosed in 2012 with an ANCA-associated vasculitis, a microscopic polyangiitis according to the 2012 Chapel Hill classification. She was successfully treated with immunosuppression and plasmapheresis and had complete renal function recovery and serological remission with this treatment. Apart from having ANA and RNP antibodies, there were no other lupus-defining criteria. Regarding the lupus diagnosis that came 5 years later, she had a score of 19 points in the new ACR-EVLAR 2019 criteria and of 6 points in the old 2012 criteria, mainly for the biopsy-proven lupus nephritis and immunological criteria.
Although the immunofluorescence was sparse, we considered that the presence of mesangial intramembranous deposits in tubular reticulary inclusions supported our diagnosis. Regarding the prognosis for patients, for these patients, usually the overlap syndrome is associated with type 4 lupus nephritis, although, as in the case of our patients, class 2 and class 3 have also been described. It also entails a better prognosis. Also, this patient had a third autoimmune disease, which shows the complexity of this. So for the take-home messages, in this case, the kidney biopsy was determined in the treatment and favorable outcome of this patient. The long-term follow-up allowed for early detection of a new glomerulonephritis, and it's important to understand in the future which mechanisms are behind these conditions, as they can have an impact in the treatment decisions and prognosis. These are our references, and thank you for your attention. Buenas tardes, Grupo Glossem, moderadores y público en general. Yo soy el Dr. Ronnie Rodríguez, R4 de Nefrología, y junto a mi compañero el Dr. Jan Bosch, R4 de Anatomía Patológica, del Hospital de Belvitge, presentamos en este caso una enfermedad renal glomerular diagnosticada en el injerto 20 años después del inicio de la clínica y el valor de la inmunofluorescencia para cadenas ligeras, kappa y lambda. El índice de la presentación, pues una introducción de generalidades, nuestra presentación del caso, a la anatomía patológica, la cual será explicada por el Dr. Bosch, y la conclusión. Empezando con la introducción, pues las glomerulonefritis membranoproliferativas se clasifican en varios tipos, que han ido variando en los últimos años, de acuerdo con los hallazgos de las diferentes técnicas histológicas. El daño renal está ocasionado por el depósito de inmunoglobulinas en contra de antígenos, tanto exógenos como endógenos, o de elementos del complemento o de ambos a nivel del mesangio y del endotelio capilar, con la consiguiente lesión glomerular. Estas están asociadas o pueden estar asociadas con infecciones crónicas, más comúnmente relacionadas con el virus de la hepatitis C, enfermedades autoinmunitarias o gamapatías monoclonales. Las relacionadas con depósitos monoclonales de inmunoglobulinas, estas se encuentran dentro del espectro de gamapatías monoclonales de significado renal. Estos depósitos son típicamente policlonales, que quiere decir que tienen tanto para cadenas kappa como lambda. Y existen casos de afectación glomerular en los que hay restricción para una de las cadenas ligeras, como es el caso de la amiloidosis AL, la glomerulonefritis inmunotactoide, la glomerulonefritis crioglobulinémica tipo 1, y la enfermedad por depósitos de cadenas ligeras. Es una forma de presentación rara que a menudo recurre de forma precoz en el trasplante, alrededor de un 66% en una serie de casos, con variaciones clínicas, tanto de formas muy agresivas, con pérdidas del injerto, hasta formas más benignas. Y las técnicas actuales histopatológicas permiten en la mayoría de los casos llegar al diagnóstico de esta entidad, con relevancia a la inmunofluorescencia, la cual incluso nos puede decir si son depósitos solo de inmunoglobulinas, de complemento o de ambos, o si restricción de cadenas ligeras. Presentamos el caso de un hombre de 53 años con antecedentes a destacar hipertensión y dislipemia, que es derivado a la consulta de nefrología para estudio de proteinuria. Alrededor de los 30 años, en el 27, proteinuria en rango nefrótico, acompañada de microhematuria, con función renal normal. Se inicia el estudio, se solicita complemento, estudio inmunológico, los cuales son normales, serologías víricas negativas y proteinograma sin componente monoclonal. Se completa el estudio con una biopsia renal, en el cual se diagnostica en este momento de una glomerulonefritis proliferativa con depósitos de IC3, mesangiales y parietales a nivel subendoterial y subepitelial. El paciente recibe tratamiento con bloqueador del sistema renal de angiotensina y aldosterona y diferentes líneas de tratamiento inmunosupresor, entre las cuales tenemos micofenonato, esteroides, tacrolimus, ciclofosfamida y rituximab. Si consigue respuesta, el paciente evoluciona a una enfermedad renal crónica progresiva con requerimientos de terapia renal sustitutiva. En este caso, un trasplante renal. Entonces, el paciente a los 47 años
de forma prediálisis, receptor y primer trasplante de donante cadáver bajo riesgo inmunológico, recibiendo inducción con basilizumab y una terapia inmunosupresora de mantenimiento con everolimus, dosis bajas de tacrolimus y esteroides, con evolución posterior correcta con creatinina de 1.19 miligramos por decilitro. A los 3 meses posterior del trasplante, el paciente presenta deterioro de la función renal con creatinina hasta casi 2 miligramos por decilitro y aparición de proteinuria de 0.4 gramos. Se realiza una biopsia diagnóstica en este momento, la cual informan de cambios leves inespecíficos con inmunofluorescencia negativa, catalogándose como nefrotoxicidad secundaria ante carcinogénicos, con mejoría posterior al ajuste de dosis del tacrolimus. Al primer año, paciente con función renal estable, pero se observa un aumento de la proteinuria hasta de 1.3 gramos al día, acompañada de microhematuria con eritrocitos dismórficos. Se realiza una nueva biopsia donde se observan glomerulos patológicos con expansión de matriz hipercelular mesangial con depósitos de biomino IgG y C3, hallazgos compatibles con la enfermedad de base. En este momento se decide parar el everolimus y se inicia micofenolato y un bloqueante de receptor, un bloqueante del sistema renina-angiotensina aldosterona. Con esto se logra un descenso de la proteinuria hasta 0.3 gramos, un estudio complemento normal, serologías víricas negativas y proteinogramas y componente monoclonal. Paso a los 3 años posteriores, el paciente nuevamente presenta un repunte de la proteinuria hasta casi de 3 gramos sin síndrome nefrótico, con leve microhematuria y discreto deterioro de la función renal, por lo cual se decide realizar una tercera biopsia, la cual nos la explicará mi compañero el doctor Bosch. Buenas tardes, me llamo Jean Bosch, que soy residente de anatomía del Hospital de Bellvitge y siguiendo con nuestro caso les presento la biopsia renal de nuestro paciente, que como pueden ver la biopsia fue buena, con un buen número de glomérulos, un parénquima renal conservado, sin cicatrices, sin signos de tubulitis y sin criterios histológicos de rechazo. Esto nos hacía pensar, y viendo el PAS nos lo confirmaba, que la mayoría de la lesión se localizaba en el componente glomerular. Aquí en el PAS vemos unos glomérulos a más aumento y lo que más nos llama la atención es esta proliferación de la matriz y la celularidad mesangial, que nosotros categorizamos de moderada a severa. Estos cambios eran difusos, afectando a más de un glomérulo. En otros glomérulos lo que veíamos era un engrosamiento de paredes capilares con luces redondas y rígidas, muy iguales entre sí. Con la plata confirmamos lo que ya veíamos en el PAS, un aumento de la matriz mesangial y luces capilares muy rígidas. Aquí incluso se ve una sinequia a membrana de Bowman. Pero además, a más aumento, se veían membranas con espacios claros que pensamos que podrían corresponder a depósitos, y otras membranas engrosadas que parecían desflecadas, con pequeñas proyecciones focales hacia la luz. El estudio de inmunofluorescencia demostraba depósitos predominantemente IgG positivos con patrón parietal granular y de distribución global. Realizamos también capa lambda, con el resultado de que capa fue negativa y lambda positiva. Y nos llamó particularmente la atención por esta restricción para cadenas ligeras lambda, tanto que con este hallazgo sugerimos el diagnóstico de glomerulonefritis proliferativa con depósitos monoclonales de IgG lambda. Además, revisamos las 2 últimas biopsias previas del paciente, del año 2017 y 1997, diagnosticadas de glomerulonefritis membranoproliferativa por depósitos de IgG y C3, en las que no se había hecho ni capa ni lambda, porque no se realizaba capa y lambda sobre riñones trasplantados. En la del 2017 no quedaba material, pero en la de 1997 se conservaba muestra congelada y por suerte se pudo realizar capa y lambda en el poco material que quedaba. Afortunadamente, aunque la muestra estaba un poco artefactada, también mostraba más restricción lambda. Por lo tanto, se realizó el diagnóstico en la recidiva de 20 años después y sobre riñón trasplantado de la enfermedad de base del paciente, que resultó ser una glomerulonefritis proliferativa con depósitos monoclonales de IgG. Esta entidad fue descrita por Sami Nassar y ha sido extensamente revisada por él en series de hasta 37 casos.
Es importante en el diagnóstico diferencial de esta entidad la microscopía electrónica para diferenciarla de las glomerulonefritis de depósitos organizados. En nuestro caso, la microscopía electrónica, encontramos glomérulos con incremento de la matriz mesangial y en los que a este aumento ya se intuían depósitos electrodensos abundantes. Estos depósitos tenían localización predominantemente mesangial, como en esta foto o en esta otra, o también de localización subendotelial, como vemos aquí. A gran aumento, los depósitos no parecían de estructura organizada y por lo tanto nos descartaban las glomerulonefritis por depósitos organizados. Y como resumen de esta entidad, se puede presentar con un patrón membrano proliferativo en un 50% de los casos, pero también endocapilar en un tercio, mesangial, membranoso. Presenta restricción de subclases de IgG, normalmente de IgG3. Se realiza el diagnóstico de diferencial con glomerulonefritis de depósitos organizados y que solo un 30% tiene banda monoclonal en suero detectable. Y como mensaje final, importante realizar inmunofluorescencia de kappa y lambda también en riñón trasplantado, porque nos puede ayudar a reclasificar la enfermedad de base del paciente. Gracias. Muchas gracias por la explicación, doctor Bosch. Pues continuando, pues se vuelve a realizar el estudio. Nuevamente, proteinograma e inmunofijación en sangre persisten normales, sin evidencia de componente monoclonal. Esta vez se estudia las cadenas ligeras séricas. En cuanto a esto, el ratio de cadenas ligeras libres de lambda y kappa séricos resulta ser normal. Actualmente, el paciente se encuentra en tratamiento con doble bloqueo del sistema renal-angiotensina aldosterona con una proteína glucosilada entre 0,5 a 1 gramo al día, con una función renal que se mantiene estable, y se ha completado el estudio con aspirado de médula ósea que no nos ha revelado sin alteraciones relevantes. De momento se mantiene una actitud expectante. Conclusión, pues presentamos y discutimos este caso clínico de una glomerulonefritis membranoperifertiva nativa en la que el estudio histopatológico de la recidiva en el injerto con técnicas de inmunofijación adicionales que no se realizaban antiguamente han permitido reclasificar el cuadro como una glomerulonefritis por depósitos de IgG monoclonales con restricción para cadenas ligeras lambda. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a los tres ponentes por los tres excelentes casos. Antes de empezar con alguna pregunta, me gustaría recordaros a todos que hay una encuesta que habéis recibido para votar los casos que más os gusten, porque como sabéis todos los años eligen los 2 casos más votados y estos casos se presentarán en el próximo Congreso de la SEN, que no será en este virtual, y esperemos que al año que viene podamos vernos las caras en Granada y que sea un congreso presencial como Dios manda. Bueno, tengo aquí 2 preguntas para el caso número 15. La primera pregunta es de Fran Díaz Crespo, del patólogo del Gregorio Marañón, y pregunta si habéis visto alguna alteración en la membrana basal tubular o en el intersticio en la microscopía óptica. Hola. Es que yo no sé si están conectados. Hola. ¿Están conectados los del caso 15? Sí, sí. Hola, Loreto, ¿respondes tú a la...? Ah, vale, perdón. Perdón. No veía. Nos veíamos. Vale. ¿Loreto? Bueno, hola, ¿qué tal? No, bueno, en principio, la verdad que el patólogo, o sea, yo soy nefróloga y el patólogo no me comentó nada. Yo creo que no había nada evidente en la microscopía óptica. Vale. Sí. Hay otra pregunta para vosotros de Esperanza López, que a mí también me llamaba la atención, es que ¿dónde habéis mandado las muestras? ¿En qué laboratorio habéis mandado las muestras de los anticuerpos antimembrana basal glomerular? ¿Dónde las hacen esas muestras? Sí, bueno, esto lo que hicimos es hablar con el servicio de bioquímica de nuestro hospital y a través de la distribuidora de los kits, que al parecer es Palex, pues lo mandó a la casa comercial de los kits que se llama Orgentec, del test de ELISA convencional.
Entonces, nada, esa es la casa que realizó este estudio más ampliado y nos mandó un informe, la verdad que muy exhaustivo, ¿no? O sea, era la casa que tenía el ELISA, que ¿no? tenía el laboratorio, sí, la misma casa del ELISA, sí, del kit de ELISA. Que no hay ningún hospital o no conocemos ningún hospital que tenga esa prueba en su la verdad que no. En su cartera de laboratorio, ¿no? No sabéis. Que nosotros sepamos, no, la verdad. Sí. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta, que se animen a preguntar, que ya la gente está muy cansada y ya pregunta menos. Mientras tanto, yo voy a hacer una pregunta para mis compañeros de Portugal, a ver si me entienden en mi inglés. Y lo primero, agradecerles porque todos los años presentan casos y no sé si me entienden en español, y todos los años presentan casos muy interesantes. My question is, do you think that within initial kidney biopsy and the antibodies detected, the initial treatment should have been different in this patient? Sorry, you can speak in Spanish if you want to. We can understand you. Yes, okay, thank you. My Spanish is better than my English. Que si vosotros pensáis que ahora evidentemente después, que con la biopsia renal inicial y con los anticuerpos que había, los ANAS y los creo anti-RNP, creo que eran, el tratamiento que recibió inicialmente la paciente, ¿pensáis que debía de haber sido diferente? Es decir, también o pensáis que que el tratamiento está bien dirigido a la vasculitis y que no cambiaríais nada del tratamiento. We think with the data that we had at the time, in spite of having those antibodies, it was a very clear picture of an ANCA vasculitis, and the patient went into remission and stayed there for 5 years. So we think the treatment was appropriate, even though she had this other diagnosis 5 years later. Thank you. Y mientras, como no hay otra pregunta, pues pregunto yo para el caso 17. Y la verdad que hemos visto pues varios casos a lo largo de la Glosén, ¿no? Que luego, bueno, pues o porque faltaba la microscopía electrónica o porque no había muestras, luego hemos detectado que era una gamapatía monoclonal, ¿no? De significado renal. ¿Hubiera cambiado el pronóstico de este paciente si hubiéramos dado algún tratamiento para tratar esa gamapatía renal inicialmente? ¿Hola? ¿Hola? Sí. Sí. ¿Me puedes repetir la pregunta otra vez? Posteriormente, ¿no? Cuando se trasplantó la paciente, vimos que había una gamapatía monoclonal que no habíamos detectado inicialmente, que probablemente inicialmente en su riñón nativo era el diagnóstico, ¿no? ¿Habrías modificado tu tratamiento inicialmente? O sea, ¿crees que al tratar la gamapatía monoclonal previa hubiera variado el pronóstico del paciente, el pronóstico renal? Probablemente sí. Si se hubiera tratado la causa, probablemente se hubiera visto alguna mejoría en cuanto al cuadro glomerular que el paciente tuvo. Probablemente no hubiera llegado a requerir un trasplante. Bueno, aunque en el estudio que se ha hecho también no se descubrió ningún componente monoclonal. Quedó con el aspirado que no tenía ninguna... Sí, pero bueno, tenía... sí que tenía en la biopsia... estructural, ¿no? A nivel renal, ¿no? A nivel renal, pero sí que probablemente sí que hubiera cambiado el pronóstico renal del paciente. No sé si alguno de... Monse, ¿quieres hacer alguna pregunta, algún caso, o alguno de vosotros entre vosotros? Y si no, esperar que ha entrado otra pregunta. Solo un comentario que en el caso número 16 también se pone de manifiesto la necesidad o la importancia de no solo la biopsia, sino la microscopía electrónica, ¿no? Porque realmente es un caso que sin microscopía electrónica hubiera sido muy difícil de diagnosticar. Totalmente de acuerdo. Como ya se ha dicho hoy en esta reunión. Vale, una pregunta para el último caso, para el caso 17. En el último caso, tras requerir un trasplante con un diagnóstico posterior y irregular evolución, ¿se plantearía otro tratamiento
Bueno, es un poco, yo creo que ya lo has respondido. Tratamiento quimioterápico en un futuro, es más o menos lo que yo te pregunté. En un futuro, si el paciente presentara aumento de proteinuria, a pesar de no tener una biopsia con un aspirado de médula ósea compatible con una gamapatía monoclonal, si el paciente le aumentara la proteinuria, ¿le daríais algún tratamiento dirigido a la gamapatía monoclonal de significado renal, bortezomib o otro tipo de tratamiento? Sí. Incluso se estuvo pensando en esto. Bueno, estamos esperando el resultado del aspirado de médula ósea para valorar iniciar el bortezomib. Pero como de momento el paciente mantuvo una proteinuria bastante estable y función renal conservada, pues de momento se dejó con tratamiento de soporte. En este sentido, Javier Villacorta os pregunta que si habéis realizado inmunoelectroforesis en orina, me has dicho que creo que sí, ¿no? Sí. ¿Cómo explicáis si el curso benigno en el trasplante, cuando fue tan refractario o tan malo en los riñones nativos? Como hay una discrepancia, ¿no? O sea, que la evolución inicial fue muy mala, de eso llevó al paciente a diálisis, mientras que ahora parece que no hay recidiva, ¿no? O que esto Y una recidiva más leve, no Eso. como a su riñón nativo. Pero sí, no, bueno, está probablemente, bueno, sí que cuando se descubrió estuvo 30 años hasta que evolucionó a enfermedad renal crónica terminal. Y esto, bueno, se ha descubierto ahora, sí que ha pasado ya casi 10 años desde el trasplante y pues habrá que ir observándolo muy seguidamente en la consulta para ver qué curso sigue. Porque un comentario en este caso, el diagnóstico de la primera biopsia, pensar que era en el año 97, en aquel año evidentemente no se hacía ni la capa y la landa y por eso quedó el diagnóstico no cerrado. Y las biopsias estas que hemos presentado ahora, ¿no?, del caso son del año pasado, o sea que tampoco sabemos la evolución, entiendo, ¿no? Probablemente. Muy bien, pues yo creo que hemos cumplido. Monse va a acabar la sesión. Le dejo a mi compañera. Muchas gracias a ella por moderar y muchísimas gracias a todos por vuestra participación. En algún momento de la tarde hemos llegado a 200 asistentes, por lo tanto, muchísimas gracias a todos. Muchos estáis de puente, nosotros aquí en Madrid confinados, pero bueno, un saludo y muchas gracias. Te dejo la palabra, Monse. Nada, solo también despedirme, un saludo a todos. Muchas gracias por la participación, me sumo a lo mismo que ha dicho mi compañera y nada, solo para acabar me comentan que hay un vídeo de clausura, o sea que si queréis aguantar un poquito más y ya 10 minutitos y acabamos. Bueno, hasta luego. Venga. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues ya ha concluido esta edición de la reunión virtual Glossen, en nuestra primera reunión virtual. Muchísimas gracias a todos por asistir. Espero que no haya sido muy pesado el tener que realizarse por la tarde, pero yo creo que es una gran oportunidad y, como decía Gemma al principio, probablemente las próximas reuniones tengan este formato, por lo que nos interesa muchísimo vuestro feedback. Esto es todo, gracias por todo y hasta el año que viene. Bueno, yo he de decir que aunque esto ha ido bien, yo agradezco mucho veros a todos y cada uno de vosotros personalmente cada año, así que yo creo que el año que viene vamos a intentar que sea un poquito más presencial que esta. Este año es un motivo un poco especial porque el doctor Praga, que ha sido una de las almas de esta reunión, se ha jubilado solamente administrativamente porque tiene tantos proyectos en la cabeza que creo que aunque cumpliera 120 años no le daría tiempo para terminarlos. Tenemos su compromiso de que va a seguir apoyando y aportando ideas para la Glossen. Le necesitamos, así que esperamos que siga con nosotros trabajando duramente como lo ha hecho hasta ahora. No me queda nada más que daros las gracias a todos los que habéis aguantado pacientemente estas horas detrás de la pantalla y nos vemos en apenas unos meses en la próxima reunión. Un abrazo para todos. Hasta luego.